de la provincia de Jujuy, y nosotros tenemos el gusto de presentar a Benito Carlos Aramayo, que es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Buenos Aires y también profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy, con una amplia trayectoria, pero que al mismo tiempo nosotros queremos escucharlo a él desde la visión que viene transitando, justamente hablando de economía, para poder abordar los porcentajes, Huguito, que se dieron a conocer en el día de ayer, y ya lo tenemos en línea al profe Benito Aramayo. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Minuto a Minuto. Buen día a la audiencia. Buen día, Aramayo. Buen día, Cruz. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hugo Krasnobroda lo saluda. Lo primero que quería preguntarles, bueno, ayer se conoció, la DIPEC dio a conocer que la inflación de julio en la provincia de Jujuy fue del 4,8%, un valor casi un punto superior a la media nacional y más de un punto superior a la media del NOA. ¿Qué explicación encuentra para que la inflación en junio haya crecido en Jujuy y haya bajado en el país? Bueno, llama la atención precisamente este dato que ha dado la DIPEC, porque al mismo tiempo desagregado, como ustedes habrán podido ver inclusive en la edición del Tribuno de hoy, hay rubros que han crecido en la inflación más, por ejemplo, alimentos y bebidas, un 5%, cuando nacionalmente había dado un 3,2%. Y llama la atención también cuestiones como lo que se da en materia de electricidad y combustible, que según dice DIPEC es el 1,5%, cuando en el mes de julio tuvimos aumentos en combustibles 2 veces en el curso del mes. Y en electricidad, las familias están viendo en sus boletas, tanto de electricidad como de agua, aumentos considerables en proporción o en relación al mes de junio, anterior al mes de mayo. Por lo tanto, la metodología que aplicará en la DIPEC, me imagino, que se hace con seriedad, indica de que nosotros estamos con un acumulado en el año de 80,8%, el nacional es mayor, sí. 82%, y en la interanual también aquí da 2,559 y en lo nacional está rondando el 2,70. Es decir, la medición que hacen tiene que ver también con la estacionalidad, porque habrán notado de que hay algunos rubros de verduras, frutas y hortalizas que están por arriba del promedio del nivel general de la inflación, y esto tiene que ver también con, han habido heladas, ha habido dificultad en la cosecha de algunos productos, particularmente en la zona de la quebrada, pero también en el ramal. Es decir, desagregada la medición de la variación de precios por rubro, tenemos que ver que también, por ejemplo, para seguir con cada uno de los componentes, en transporte y comunicaciones dice que ha habido un aumento del 3,7%, pero el boleto ha subido más. Ustedes saben de que el último aumento ha sido pasar de 730 a 825, el boleto 45, a 850. Es 25, decir, sí. yo la verdad es que tengo mis reservas en relación a lo que se registra a nivel provincial. No quiere decir que estén demasiado lejos de lo que se mide nacionalmente, pero hay cosas que tendrían que ajustarse de acuerdo a la realidad. Aramayo, de acuerdo. Sí. Perdón, pero le pregunto, ¿usted de alguna manera cuestiona la forma de medir la inflación de la DIPEC o cree que da un resultado y se manipula y se pone otro? Bueno, yo no puedo poner en tela de juicio la metodología porque no conozco realmente cuáles son los procedimientos que llevan a hacer el relevamiento de la DIPEC. Y si lo hacen, si es abarcativo de un universo considerable como para que sea realmente representativa de la realidad. Pero lo que sí llama la atención es que hay rubros puntuales, los que he señalado, que la experiencia dice de que están muy por arriba de lo que se señala. Vamos a repetir, en el caso de energía,
y en el caso del combustible no se corresponde con la realidad, con el transporte no se corresponde con la realidad, y en alimentos hay cosas que han aumentado mucho más de lo que dicen, ¿no? Se señala, por ejemplo, que la cebolla aumentó un 37%, la papa el 17%, la batata el 16%, banana el 13%, la mandarina el 9%, pero si se va a la feria o se va al almacén de la esquina o se va a los lugares donde inclusive se hace compra, ¿no?, por mayor, los aumentos son mucho más importantes. El tomate, por ejemplo, hemos llegado a pagar 2.000 pesos el kilo de tomate. Sí, sí, ¿no? Ahora hay una 2.500 tendencia a la también, baja. Ramallo, ¿eh? 2.500, ¿Cómo? 2.500 también hemos llegado a pagar el kilo de tomate. También Sí, se sí. llegó a pagar. Bueno, así que el tema es que hay que interpretar por qué estos indicadores tengan en cuenta de que la explicación técnica, científica, de por qué hay en algunos rubros hay un parate en la escalada inflacionaria. Hay que tener en cuenta que veníamos de indicadores no hace mucho del 11%, del 14%, y la tendencia a partir del mes de mayo fue a la baja. Ustedes tengan en cuenta que digo nacionalmente el 4.2, el Sí. 4.8, ahora el 4 a nivel nacional, y tiene que ver con la aguda depresión por la que está pasando la economía argentina. Aguda depresión que ha llevado a que la capacidad instalada en la industria esté ociosa en un porcentaje nunca vista en los últimos 50 años en la Argentina. En Jujuy. Para darse una idea, en el rubro lo que tiene que ver con la indumentaria y calzado, la capacidad que está en uso es el 30% de lo que es posible producir en cuanto al uso de la maquinaria. Hay rubros que tienen que ver con la maquinaria, por ejemplo, agrícola, que pese a tener una buena cosecha, en cuanto a maquinaria, están en el 44%, es decir, hay un 60% de capacidad instalada que está ociosa. Estos son los síntomas de la depresión económica, que no es lo mismo que hablar de recesión. Cuando se tiene un cuadro de recesión, uno puede pensar en un mes, un par de meses, en un trimestre, y se recupera. Pero cuando ya vienen indicadores de depresión, quiere decir que la situación de la industria y a la par del consumo de la población está en los peores indicadores de los últimos por lo menos 22 años. Porque tengan en cuenta que el peor momento que vivimos en estos 22 últimos años fue allá por julio, ¿no?, del año 2003, donde la pasamos muy mal y la caída del consumo había sido abrupta. Bueno, ahora en el mes de julio se registra una caída del consumo a nivel nacional. Hay que ver cómo es la caída del consumo aquí, a nivel local. Pero a nivel nacional fue de un 16.1. Quiere decir que la población ha perdido, ¿no?, capacidad de consumo porque ha perdido ingresos reales. Eso le quería preguntar. Si se pierden ingresos reales, hay caída de consumo. Además, yo eso le quería preguntar. La inflación en Jujuy en los primeros 7 meses del año acumuló casi el 81%. ¿Cree que en Jujuy el promedio de aumentos salariales en lo que va del año fue de 81% o menor? No. Han tenido una recomposición salarial en el sector público particularmente que no supera el 70%. Es decir, aquí tienen un indicador de acumulada la inflación, da la DIPEC 80.8%. Los empleados públicos se han tenido aumento, ha sido hasta hace un par de meses habían recibido solo un 55%, después se llegó creo que al 62%, y en algunos gremios se han logrado algunas recomposiciones salariales que podrían estar acercándose a lo acumulado, pero el promedio general, más aún teniendo en cuenta la importancia y el peso que tiene el empleo público en la provincia de Jujuy, es muy diferente a lo que se da oficialmente. Es decir, nosotros tenemos 100.000 empleados públicos, se imaginarán ustedes, se imaginará la audiencia, de que todo lo que pasa por el sector público, donde hay 100.000 asalariados, repercute sobre todos los indicadores de consumo, sobre todos los indicadores de nivel de pobreza, de indigencia, etcétera, etcétera. Yo creo que vamos a una situación más grave aún, porque no se avisora
una recomposición salarial por el lado de la administración pública, y en algunos gremios de la actividad privada, con la excepción de la minería, la están pasando muy mal. Y esa caída del consumo tiene que ver, repito, con el ajuste de los ingresos. El ajuste de los ingresos en términos reales es realmente significativo. Históricamente, en los últimos 8 años en la provincia de Jujuy, por el lado del sector público, los empleados han perdido el 50% de la capacidad adquisitiva. Por lo tanto, en términos reales, los salarios son la mitad de lo que eran hace 8 años atrás. Benito, le pregunto, ¿no? Justamente hablábamos nosotros en el día de ayer de la cantidad de despidos que hubo en la parte pública, ¿no? Y que esto también se refleja en los aportes de estos empleados activos que son lo que va moviendo justamente el ingreso de los jubilados. Hoy hablamos de muchas personas que no pueden incluso mantener lo que es el monotributo porque el monotributo social se perdió totalmente y lo que tiene que pagar un monotributista también hubo aumento. Y además de esto le sumamos lo que son los trabajadores en negro, los informales, el día a día, los emprendedores, los artesanos, nosotros hablábamos de ese tema recién, y que esto también se ve reflejado en cómo la sociedad se va postergando en algunos sectores. Así es, la situación en general, ¿no?, de los que tienen ingresos fijos por el lado de asalariado y jubilado es realmente dramática. Y por el lado de los cuentapropistas, que son los que aportan vía el monotributo, la actividad se ha reducido de tal manera que ustedes habrán observado de que si bien se encuentran en los barrios ahora casas de familia que abren sus puertas o abren sus garajes y ponen ropa a vender, ponen verdura para vender, frutas para vender, esto da una idea de que el empleo formal se ha estancado y ha retrocedido. Con la excepción, repito, porque hay que ver el conjunto de la realidad, de lo que está sucediendo con la actividad minera, donde los salarios son mucho más altos que en el nivel, digamos, ramas, digamos, de la producción industrial de Jujuy. No tenemos muchas industrias, pero lo que tiene que ver con el azúcar, el tabaco, el cemento, el papel y algo de la construcción, están muy por detrás de los salarios que tienen en la actividad minera, por lo menos hasta hace un par de meses. Ahora tengo noticia, y creo que ha sido pública, la desvinculación que han hecho las mineras de algunos niveles gerenciales y de responsabilidad, digamos, ejecutiva, porque la caída del precio del carbonato de litio es abrupta. Usted ha pasado de 80.000 a $14.000 la tonelada. Usted recién hablaba del tema de la minería y bueno, mucho se está hablando del tema del RIGI. ¿Usted considera que el RIGI es una herramienta que puede atraer inversiones a la provincia o está en contra como el peronismo, por ejemplo? No, yo creo que van a venir inversiones con esas ventajas que le da el RIGI, porque si a una empresa que quiere invertir en la Argentina, en este caso a Jujuy, por la adhesión que ha hecho la legislatura, se le descuenta 10 puntos de ganancia, del 35 pasan al 25, disponen de la totalidad de las divisas de exportación sin tener que rendir cuenta al Banco Central. Si además tienen facilidades para remitir esas utilidades y tienen además ventajas a nivel provincial por la adhesión que han hecho los diputados en la Cámara de Diputados, que ha atado a la provincia a 30 años a no tocar la base tributaria de lo que serían las escalas, ¿no?, tributarias de la provincia de Jujuy y las alícuotas, que son muy bajas para lo que es la actividad minera. Tengan en cuenta ustedes que nosotros por ley tendríamos que estar cobrando un 3%, ¿no?, de regalías mineras, y resulta que por informes serios de la CEPAL y de Naciones Unidas, porque no se puede conseguir a nivel local, estamos con un nivel de tributación del 0.3% en materia de derechos y regalías mineras. Por lo tanto, este cuadro de situación atrae a la inversión porque es un viva la pepa en materia tributaria, atados por 30 años a esta situación. Hizo muy bien, me parece a mí, el bloque del Partido Justicialista de plantarse en la legislatura en oposición a lo que aprobó el bloque mayoritario, que además tenía quórum propio, votos propios para hacerlo.
y sentar las bases de una futura inversión, digamos, con estas condiciones, que son muy ventajosas para los que vengan por encima de los 200 millones de dólares, que no tienen la inversión de empresas locales que no tienen ese nivel de inversión ni esa capacidad de inversión. Por lo tanto, creo que vamos a ver, ya hay 3 proyectos en marcha, 2 ya concretos que están en tarea de prospección. Uno es la empresa vinculada a Bulgeroni y a la British Petroleum, y otro es el grupo de Pablo Roca, Techin, que ya están avanzadas en sus planes de prospección, de exploración y de inversiones, obviamente, para llegar a nivel productivo de las salmueras en la zona donde están los yacimientos. Creo que esto se va a dar. Lamentablemente, cuando se argumenta a favor de lo que han hecho los diputados del radicalismo, ¿no?, de la mayoría parlamentaria, argumentan de que eso se va a traducir en inversiones, en empleo. Lo que hay que preguntar es ¿a costa de qué? Claro. ¿Cuántos empleos se van a generar? Si ya lo que está invertido, 2.200 millones de dólares, ha generado 2.000 puestos de trabajo en la puna, vamos a suponer que vengan los que van a traer 200 para arriba, 400, 500, 1.000 millones, ¿cuántos empleos más va a haber? 2.000. ¿Y cuánto es lo que deja de percibir la provincia en materia tributaria local, que podría ser la base también para financiar desde el Estado, que es el que hace la inversión importante en la provincia de Jujuy, como para generar empleos en otras ramas, en otras cuestiones que tienen que ver con las necesidades sociales? Por ejemplo, cuánta inversión se deja de hacer en salud, en educación, que podría generarse si habría una política tributaria local que permita tener más recursos a nivel local que lo que nosotros tenemos en la actualidad. Tenemos una dependencia absoluta respecto de nación. Un 85% de lo que es el gasto público proviene de la coparticipación federal de impuestos. Ahora, nosotros no podemos modificar la base tributaria para llegar a tener un 25, un 30% de recursos propios. Bueno, esto queda anulado por la aprobación del RIGI, porque impide por 30 años modificar la base tributaria o la política tributaria local en beneficio de estas inversiones que supuestamente van a venir a raudales. Muchísimas gracias, Benito. Nosotros le agradecemos un montón, nos dejó mucho para pensar. Sí, muy interesante la entrevista. Muchas gracias a Aramayo por sus conceptos, como siempre. Bueno, agradecido yo, saludos a la audiencia, un abrazo. Abrazo grande. Un abrazo enorme. Bueno, ahí hablábamos con el profesor Benito Carlos Aramayo, profesor que ha pasado y ha transitado, ¿no?, por las distintas cátedras de la Universidad Nacional de Jujuy. La verdad, un bocho, sí. Un tipo siempre que lo escucha.